Bueno, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta sesión del curso Prensa y Violencia en la Historia Política de América Latina siglo XX. Después de un par de semanas, también obviamente ofrecerles una disculpa por no haber tenido las dos últimas sesiones por los motivos que ustedes conocieron. La idea es que con la sesión de hoy dar por finalizado como el curso en esta primera versión, obviamente como les decía, digamos lo que es una primera experiencia de este curso y bueno, ya vendrá también el espacio para poder comentar y poder valorar eh, qué tan positivo ha sido el enfoque o qué se puede replantear para próximas ocasiones y bueno, también qué se puede mejorar, ¿cierto? Un poco, la idea, como lo señalábamos en un principio, era tratar como de poder mirar muchos más casos y muchos más escenarios dentro de los propios casos de Colombia, México, y tratar de ampliar un poco el panorama hacia otros escenarios en esa idea de América Latina, ¿cierto? Pero también en el inicio del curso decíamos eh, lo complejo que es pretender abarcar todos estas posibilidades y bueno, que eso implicaba como de alguna manera eh, limitar algunos aspectos e mirar otros de manera muy rápida, ¿cierto? Mm. En esa medida, eh, intentaba plantear para esta última sesión como una mirada muy panorámica sobre tres casos que me parece que son importantes. Digámoslo, dentro de esta lógica que proponíamos al inicio del curso, ¿cierto? Dentro de esta lógica de prensa y violencia en la historia política, dentro de esta relación que hay en este planteamiento, que son los casos de Argentina, de Chile y de Brasil. Como ustedes lo pudieron notar por el trabajo de Marina Franco, digámoslo para ser más específicos, relacionado con el caso argentino, y como seguramente ustedes lo conocen, propio del recorrido historiográfico, la producción sobre Argentina es muchísimo más amplia en general que todos los demás casos, ¿cierto? Que el caso colombiano, mexicano, chileno, brasilero, o de Brasil. Eh, de forma que Marina Franco y los trabajos de Marina Franco son apenas una muy pequeña muestra, y este ni siquiera es un libro, sino un artículo en un dossier sobre justamente prensa e historia política. Eh, es una muy pequeña muestra sobre cómo en la historiografía argentina han abordado esta relación. Estarían los trabajos de Marina Franco, de Marcelo Borrelli, de Micaela Iturralde y de otra serie de investigadores e investigadoras que se han preguntado de manera muy detallada por esta relación, ¿cierto? No solamente para tratar de entender la participación de la prensa en el golpe de Estado de 1976, sino también para tratar de reconstruir todo ese ambiente de opinión que se generó previo al golpe del 76, durante y posterior al golpe, ¿cierto? Y todo lo que fue el gobierno de la Junta Militar y cómo la prensa fue teniendo una posición, unos posicionamientos que pudieron haberse transformado durante el periodo del gobierno militar o de la dictadura militar, pero que implicó de alguna manera pues también una relación interactiva con el público, el lector, ¿cierto? Es decir, una prensa que ofrecía una información al público suscriptor y al público lector, pero en función de que esta información generaba un impacto en este público, ¿cierto? Era la necesidad de construir un consenso de opinión en el que la crisis era lo recurrente, ¿cierto? Y en el que ya se encontraba la sociedad en una crisis que solamente tenía un tipo de respuesta posible, como lo vamos a ver ahora en este caso, ¿cierto? Y como les digo, es quizás una de las historiografías que más ha trabajado este tema,
porque además lo ha hecho y no solo cronológicamente, como lo decíamos, mirando el antes, el durante y el después, sino además centrándose en coyunturas muy específicas, en operaciones militares, en operaciones subversivas contra la junta militar y en el marco siempre del posicionamiento de la prensa, sin hablar de todo el trabajo sobre la dictadura, sino solamente centrándonos en la relación con la prensa y la violencia, ¿cierto? Y aún así es muy vasta la producción que tienen en Argentina. Se han centrado también en mirar las regiones en relación a la prensa regional en este proceso, ¿cierto? Entonces es muy amplio. En un segundo lugar, la historiografía chilena, obviamente también con muchos trabajos, el de Miranda y Retamal es apenas uno reciente donde está tratando de plantear como nuevas preguntas sobre la prensa y la opinión pública en este contexto de la unidad popular, ¿cierto? Pero son muchos los trabajos de Bermeo, de Porat y de otros investigadores que también se han centrado justamente en cuál es el comportamiento de periódicos importantes como el Mercurio, por ejemplo, entre el 71 y el 73, ¿cierto? Tratando de identificar cómo es que fueron generando nuevamente ese consenso de posibilidad donde la represión y los militares terminaron planteándose como la salida más aceptable o menos problemática para la crisis que se vivía, que eran crisis económicas, políticas y de diferentes ámbitos, ¿cierto? Entonces, en un, digámoslo, punto intermedio de la producción también se encuentra este caso que, por supuesto, se concentra en el periodo de la Unidad Popular, digámoslo, cuando la Unidad Popular ya asciende al poder, que es del 71 al 73, ¿cierto? Y desde noviembre de este año hasta septiembre del 73, sin mirar mucho el antes y especialmente tratando de centrarse mucho en la coyuntura del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Y en alguna medida también mirando cómo ese consenso de posibilidad homogéneo que hay en un principio frente a la prensa y la dictadura, poco a poco en el ejercicio de los siguientes años se va a ir fragmentando, o digamos lo que se va a ir resquebrajando y va a perder ese nivel de homogeneidad y de consolidación que tiene en un comienzo. Y lo mismo en el caso de Brasil, también con una amplia producción, porque además en el caso de Brasil no se centra toda la producción en el golpe de Estado del 64, sino que también eh, hay una producción muy amplia sobre todo el gobierno o sea, no solamente sobre el golpe de Estado a João Goulart en 64, sino una década antes sobre toda la relación de la prensa con el poder político de Getúlio Vargas, que es, digámoslo, también uno de esos grandes líderes políticos de este país, ¿cierto? Pues que aparecen con mucha fuerza en el, digámoslo, a nivel historiográfico, ¿cierto? Entonces, advirtiendo siempre la barrera del idioma, en el caso de Brasil, pero también con una amplia producción y con trabajos digamos, que se centran no solo, insisto, en el tema del golpe de Estado a Goulart, sino también en otros momentos que van desde Getúlio Vargas e incluso mucho más recientes, por ejemplo, lo que ha hecho Ariel Goldstein alrededor de la relación de la prensa política con figuras como la de Lula da Silva, ¿cierto? Y otros políticos y otros liderazgos. Entonces, digamos lo que ese es un poco como el interés de esta última sesión, tratar de plantear estos elementos de manera generales y de manera panorámica, ¿cierto? Acá tenemos entonces, digámoslo, tratando de concatenar o de compilar o mirar en su conjunto estas tres lecturas que hemos propuesto para el día de hoy, podríamos pensar entonces en la prensa política, en la legitimación de la represión estatal en América Latina, ¿cierto? Muy breve, por eso marco muy breve repaso de casos como Argentina, Chile y Brasil.
Y ahí vemos algunas de esas portadas en cada uno de los casos que marcaron pues como el momento, el momento importante, ¿cierto? El momento de lo que ocurrió y de la confrontación en el golpe de Estado, ¿cierto? Por un lado, la Pola de Sao Paulo, el Clarín y el Mercurio. Clarín de Argentina y el Mercurio de Chile. Y bueno, ahorita vamos a ver otras imágenes, porque finalmente la prensa política frente a estos temas se va a posicionar como lo señalan Franco eh, y Borrell y otros que veíamos en esta lectura, en esa relación del antes, el durante y el después, de manera muy intensa y de manera muy presente en relación a lo que estaba ocurriendo. Pero digamos lo que unos puntos iniciales para observar es la problematización de estas lecturas, parte de explorar el papel de la prensa política en la legitimación de la represión estatal en Argentina, Chile y Brasil en la segunda mitad del siglo XX, marcando, por supuesto, que como lo decíamos en el caso de Brasil, pues son varios los procesos que son centrales en esa lógica de prensa y violencia. Lo mismo en Argentina, donde no es un solo golpe de Estado y que se presenta en la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Es decir, y bueno, Chile, que en ese momento, digámoslo, a los 70 llega luego de un trasegar una estabilidad política de mayor aliento, pero que también se va a ver pues atravesada por este golpe militar, ¿cierto? Pero que de alguna manera muestran que pues es importante circunscribir esto a la segunda mitad del siglo XX para desde allí podernos hacer preguntas más específicas, porque la amplitud misma de las historias de estos países pues implica que en esta lógica de prensa y violencia y poder político se podrían revisar muchos de sus procesos. Además, problematizar cómo la prensa política contribuyó a la construcción de discursos que justificaron la violencia política y la represión estatal en contextos autoritarios, ¿cierto? Y esto es un poco lo que hemos visto también con el caso de Colombia y sobre todo lo que nos planteaba hace ya 20 días el profesor Sergio Arturo Sánchez alrededor del caso de México, ¿cierto? Y es cómo la prensa política se suma a la construcción de estos discursos que no es que los discursos per se generen la represión, ¿cierto? Sino que son discursos que de alguna manera permiten justificar esa represión y logran movilizar las voluntades populares y el ambiente de opinión a una validación de la represión estatal en contextos autoritarios, no exclusivamente en contextos de dictadura, como son los que estamos viendo o los que vamos a ver a continuación, sino en general en contextos autoritarios, como el caso de México, de Colombia y bueno, de muchos países centroamericanos en este periodo, ¿cierto? Donde no se configura de manera puntual una dictadura, pero sí unos regímenes autoritarios que limitan de muchas formas eh, legales, entre comillas, e ilegales, la participación política, la acción colectiva, la protesta social, etcétera. Por aquí estoy aceptando los compañeros que están en sala de espera. Y otro aspecto tiene que ver con indagar en qué medida la prensa política facilitó la elaboración de ambientes de opinión en los que la represión fue un horizonte de posibilidad y al tiempo una herramienta de perplejidad social. Es decir, y esto, pues, insisto, los trabajos de Marina Franco, de quien leemos este artículo, pero que tiene varios libros publicados en el Fondo de Cultura Económica sobre este proceso, muestran mucho este asunto, ¿cierto? Es que por un lado la prensa, con esta información del día a día, que uno diría, no, pues es una información muy rutinaria, es una información muy cotidiana, es una información que todos los días dice lo mismo y por ende quizás no está diciendo nada, ¿cierto? Pero en realidad ese todos los días marcar la crisis económica, la crisis política, el bloqueo, el problema de los sindicatos, la amenaza comunista, etcétera, etcétera, todo esto, los secuestros, en varios de estos países los secuestros, porque finalmente son escenarios donde ya las organizaciones subversivas, por ejemplo en Argentina, Montoneros, ya comienzan también a desplegar su acción política y militar sobre la esfera pública, ¿cierto? Entonces la prensa comienza también a dar cuenta en el día a día de estas situaciones, lo que va generando justamente ese ambiente de opinión, ¿cierto? En el que la represión es ese horizonte de posibilidad, ¿cómo así? Pues sí que la represión es
el punto de llegada, que todos ven que es el punto que va a llegar y que todos saben como sociedad que es el punto que habría que evitar, pero que genera o que asume a la sociedad en una perplejidad social en la medida en que pues es lo que corresponde, es lo que toca, no hay mayor, y sin decir que se limita la agencia, pero no hay mayor capacidad como de resistirse a esa situación porque finalmente en la lógica que se va creando en ese ambiente de opinión hay unos valores supremos, unos valores que están por encima de todo, la patria, la nación, la estabilidad política, la economía, el desarrollo, ¿cierto? Mantener una sociedad moderna, mantener una sociedad que se jacta de ser republicana, etcétera, etcétera, y entonces terminan siendo sus valores muchísimo más importantes que romper o cambiar el horizonte de posibilidad como la reflexión. Estos son algunos puntos para quienes han ido llegando, pues comenzábamos hace unos minutos apenas, y estos son algunos puntos como para tener en cuenta al momento de tratar de dar una mirada en su conjunto sobre las lecturas que hemos planteado para el día de hoy. Porque justamente podemos encontrar elementos comunes, ¿cierto? Seguramente muchos de diferenciación, pero también algunos comunes que tienen que ver con que en la segunda mitad del siglo XX plantea una emergencia de regímenes autoritarios, y en los casos de Argentina, Chile y Brasil, en particular en la forma de dictaduras, ¿cierto? Eh, ya lo decíamos, en este caso las lecturas nos concretan mucho como el proceso del 76 en Argentina, el proceso del 73 en Chile y el proceso del 64 y 65 en Brasil, pero también como lo mencionábamos hace un instante, no significa que hayan sido los únicos momentos de regímenes autoritarios en estos tres casos, sino que están presentes otros momentos, pero las lecturas nos llevan a centrarnos en estos por la importancia tal vez que han tenido además. Y las tres, Chile, Argentina, Brasil, son sociedades en las que a nivel interno se están viviendo problemáticas relacionadas con la economía, el orden público y la expansión progresiva de la idea de crisis. Es justamente cuando mencionábamos que se va configurando este ambiente de opinión, pues con qué tiene relación este ambiente de opinión. Tiene relación con la idea de la crisis, ¿cierto? La crisis como un elemento que se vuelve cotidiano. Vivimos en crisis económica, hay inflación, en Chile hay paro de transportadores, hay paro de las fábricas, en Argentina hay un problema económico, la inflación está disparada, 2 años antes fallece el gran político de esta época, Perón, y entonces esto también implica una crisis, no tanto una crisis, pero sí como un cuestionamiento a la legitimidad de quien lo reemplaza, que es Isabel Perón, ¿cierto? Entonces, son elementos que están ahí presentes en relación presentes de forma común, ¿cierto? En relación al problema de la crisis, como parte de aquello que la prensa se aboca a mostrar en el día a día, que es fundamental. Más adelante les voy a mostrar no para verlo, sino como para que quede ahí presente como nota, ¿cierto? Un documental muy breve que hay en YouTube sobre el tema en Chile y la cobertura del mercurio. Y bueno, ahí es evidente, ¿cierto? Como no es que la prensa se esté inventando la crisis, no, la crisis existe porque ya sabemos que finalmente en estos escenarios son otros sectores también institucionales, empresariales, políticos que están promoviendo la crisis de muchas formas, ¿cierto? Entonces no es que la prensa se esté inventando la crisis o que la esté eh, eh, causando, sino que la forma como hace cobertura de esta crisis económica, política, social, es sobredimensionada, al menos en estos tres casos es sobredimensionada. En el caso de Argentina, es sobredimensionada principalmente en lo económico y en la idea del terrorismo, como vamos a ver, ¿cierto? Poner a circular de manera muy reiterada esta idea de el país está siendo derrotado por el terrorismo. Y por eso, si ustedes en algún momento vieron la película de 1985, que salió ya hace como 2 años, por ahí está en Amazon Prime, que es sobre el juicio
a los integrantes de la Junta Militar, está presente esta retórica, ¿cierto? Es que en el 76 lo que hacemos es salvar al país de la mano del terrorismo. Y salvar al país de la mano del terrorismo implicaba transgredir muchos límites. Sí, muchos límites que son lamentables, pero que terminan viéndose, o así lo plantean, principalmente así lo plantean, terminaban viéndose como daños colaterales frente a la idea de no caer, que la sociedad no cayera derrotada frente al terrorismo, ¿cierto? Entonces ni siquiera es tan fuerte el elemento del comunismo, como si ocurre en Chile, ¿cierto? Como si ocurre en Chile que la idea de comunismo sí está muy presente por varias razones. El Partido Comunista Chileno pues es muy fuerte durante todo el siglo XX, pero además porque previo al ascenso de la Unión Popular y de Salvador Allende, lo que se hace es construir toda una narrativa donde Allende es marxista, Allende es comunista, Allende es de izquierda, ¿cierto? Entonces, previamente ya habían construido una representación de este líder político que lo que se hace durante sus casi 2 años y un poquito más de gobierno es explotar esos adjetivos y esos valores que ya le habían otorgado a la figura de Allende y por eso la asociación va a ser también de una crisis económica, porque en efecto la sociedad está viviendo problemas económicos, pero además aunado al tema del comunismo, que es lo mismo que había pasado en Brasil años atrás con João Goulart, en la idea de que las reformas que estaba proponiendo, la reforma de tierras, la reforma del sistema político, que tenían que ver fundamentalmente con su posición de izquierda y el ataque del comunismo, ¿cierto? Por eso ahorita vamos a ver también por ahí una portada de uno de los periódicos de Brasil, no me acuerdo ahorita el nombre, pero ya la vamos a ver más adelante, pues cuando lleguemos a casa, donde aparece en una editorial eh, al día siguiente la palabra fuera, ¿cierto? Es decir, es una palabra muy concreta, muy corta, diríamos, pero con un peso y una importancia, ¿cierto? Es la prensa al día siguiente de un golpe de Estado diciendo fuera, o sea, fuera el gobierno que había sido, o el gobierno institucional hasta ese momento. Entonces, estos elementos en común en los tres casos, ¿cierto? Para reiterarlo, en especial en la crisis, pero una crisis que en cada uno de ellos pues le van dando como unas dimensiones o unos matices particulares, lo económico, lo político, la idea del terrorismo, la idea del comunismo, etcétera. Y un tercer elemento común a los casos que intentamos observar tiene que ver con la implementación de tecnologías represivas en combinación con mecanismos de censura y autocensura, ¿cierto? Es decir, por una parte son estados que se están consolidando a nivel militar y que en el marco de todo esto que se conoce como la doctrina antisubversiva, ¿cierto? Que va a liderar Estados Unidos con las escuelas de formación militar, principalmente en Chile, pues que va a ser como punta de lanza de este proceso, pero también en los otros países, esto va a permitir que de alguna manera a nivel interno se estén, no digamos emergiendo, pero se están consolidando estas tecnologías represivas, que no son solamente las agencias de seguridad del Estado como las conocemos, por ejemplo, acá en México la DFS o el DF2 en Colombia, asociado posteriormente con lo que sería el DAS o la policía política, sino además estas tecnologías represivas asociadas a mecanismos legales que son los que van a permitir la censura y van a forzar en muchos casos la autocensura y con dinámicas de control económico sobre la prensa, que sería en últimas quien de manera más sencilla, entre comillas es sencilla, podría poner en entredicho los pasos y la forma de transitar de estos gobiernos militares, los casos que estamos observando, ¿cierto? Pero que finalmente parte de esta tecnología represiva en lo legal implica, a través de la autocensura, limitar esos posicionamientos. A lo que se suma que los grandes periódicos tipo Clarín, tipo El Mercurio o tipo O Globo van a estar
totalmente vinculados al apoyo inicial a las dictaduras. Asimismo, la prensa política es justamente lo que nos interesa a nosotros, pues destacar siempre en este espacio como pieza central en estos procesos de ambientes, de formación de ambientes de opinión pública, ¿cierto? Y esto reitera un poco lo que hemos visto, pues, de alguna manera siempre, y es la prensa política no solo informa en estos escenarios, no solamente es el periódico que dice, oh, ayer los militares se tomaron la casa presidencial y el presidente falleció o fue asesinado, o el presidente o la presidenta está capturada, o el otro presidente fue expulsado del país, ¿cierto? No, no solamente hace ese gesto de informar, sino que actúa justamente en la configuración de esa opinión pública, promueve de alguna manera la justificación y la connivencia con esta determinación de los militares. Por eso es que es tan importante y ahí volvemos, vamos a estar constantemente volviendo a lo que plantea Marina Franco, es porque y, y es la prensa la que se encarga, obviamente también con la colaboración de los otros medios de comunicación, ya en el momento radio y televisión, pero la prensa en el día a día, todavía con ese poder de formación en lo político y de orientación en lo político, la que se encarga de configurar esa opinión pública donde los militares son la figura que van emergiendo y se fortalecen desde lo simbólico, ¿cierto? Es decir, los militares se comienzan a mostrar como la gran alternativa en un escenario de descontento con quien ostenta el poder y adicionalmente de descontento contra la figura de los políticos, ¿cierto? Que finalmente existe ahí la crítica implícita a los políticos que están en el poder, entonces son los militares quienes se asumen constantemente como apolíticos, ¿cierto? Como si acaso eso fuese posible, sabemos que no, pero es en la narrativa de todos estos escenarios de los 60, 70, cómo se van a presentar, ¿cierto? Y por eso en las ruedas de prensa o en los comunicados que van a publicar los periódicos, los líderes de estas juntas militares lo que van a estar diciendo es en representación del ejército que debe salvaguardar la patria, ¿cierto? Y salvaguardarla a los intereses comunistas y a los intereses políticos de un lado y otro, dentro de esta lógica que son un cuerpo o de presentarse como un cuerpo estatal que está por encima de la dimensión política. Y en los tres casos, la prensa política desempeña un papel fundamental en ese antes, durante y después de los procesos de violencia y de represión estatal. Y representa, ¿no? Si lo alcanzaron a mirar un poco en el texto de Marina Franco, representa también en el de Chile, porque lo del mercurio también es una posición muy cómoda y muy paradójica en este escenario más bien. Eh, y es que representa justamente esa posibilidad también de transformación según los intereses políticos y empresariales que van teniendo estos impresos. Entonces, Clarín y el Mercurio, por ejemplo, inicialmente que apoyan estas dictaduras, en la medida en que observan el desgaste mismo de las dictaduras, van a ir dando pasos progresivos, lentos, pero van a avanzar hacia hacia el supuesto cuestionamiento de estos regímenes dictatoriales, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, en la medida en que estos regímenes dictatoriales están iniciando y se elevan o se posicionan sobre la crisis de legitimidad y la crisis económica y política del régimen que es derrocado, ¿cierto? Pues apoyan a estos gobiernos dictatoriales y en la medida que comienza a hacer aguas el régimen pasados unos años, entonces comienzan a tomar una distancia muy estratégica finalmente de lo que está pasando. Tanto así que en Argentina Clarín se va a mostrar como, o se va a autorrepresentar en sus páginas como uno de los abanderados de la transición, ¿cierto? Es decir, como que es parte de los actores importantes en el escenario de la transición política.
Bueno, ahora sí como para mirar con un poco más de detalle las lecturas y en esta medida los casos que queremos abordar, tenemos acá que, como bueno, en el caso de Argentina, que como les decía, pues tenemos muchísima más información, al menos en el ámbito historiográfico, unos antecedentes o unos elementos que son justamente los que explican esta situación política que se da o que conlleva al golpe de 1976. A mano izquierda vemos el comunicado general de la famosa AAA, ¿cierto? Alianza Anticomunista Argentina, que va a ser como esa agrupación, más bien esa agrupación de tipo parapolicial que se va a ir formando y va a comenzar antes del 76 a confrontarse ya con algunas de las organizaciones guerrilleras como Montoneros, a confrontarse en las calles, a tener eh, enfrentamientos de diverso tipo, ¿cierto? A hacer persecuciones, a responder en apariencia a los actos que el otro grupo o que el otro bando promovía y esto va a llevar justamente como o va a sumar al incremento de este ambiente de polarización que se va a ir viviendo. Entonces acá tenemos varios elementos, quizás algunos ya los hemos ido mencionando. Hay una crisis económica en los 70, una baja productividad del país, una alta inflación, ese tema de la alta inflación pues está presente en los tres casos y en general en todos aquellos casos como donde se presentan estos problemas políticos, aunados a lo económico, ¿no? Porque finalmente esta alta inflación tiene que ver con, o se acelera con el hecho mismo de el paro de algunos de los sectores productivos, la limitación de las materias primas que hacia esos gobiernos particulares comienzan a limitar en el exterior, la intervención de Estados Unidos de manera subrepticia. Entonces, ese elemento de la alta inflación lo vamos a ver presente de manera reiterada. La escasez de productos básicos y el incremento de la deuda externa, ¿cierto? El incremento de la deuda externa a partir de las mm, reformas sociales que había promovido Perón en su segundo periodo e Isabel Perón en ese lapso en el que de alguna manera lo reemplaza, pues una vez muere Perón en el 74. También, además de este elemento de crisis económica, hay un elemento de contienda política confrontacional, ¿cierto? Que hace que no solamente, como lo decíamos, esta crisis no implique solamente el tema monetario, sino que además haya un ambiente de crispación en el que los enfrentamientos son mucho más reiterados, ¿cierto? Grupos como Montoneros, el Ejército Revolucionario Popular combatieron al Estado sin la posibilidad real de derrocar al régimen, que ese es otro elemento que está muy presente en nuestros países, ¿cierto? Es decir, aquello que desde la prensa y desde los sectores que promueven el golpe, el sector militar y el sector de la derecha, van a llamar como los elementos de la crisis que tienen que ver con la idea de que es posible que se llegue a una inestabilidad del régimen, pues en realidad no son así, ¿cierto? No es que los grupos subversivos en Argentina o el Partido Comunista y en general los llamados comunistas, como lo menciona la prensa chilena o en Brasil las reformas que está promoviendo del orden social y sobre la tierra, Goulart, vayan a implicar la transformación del régimen, ¿cierto? La transformación del Estado, no, para nada. En realidad no se llega a ese nivel porque no son actores lo suficientemente fuertes, como acá tampoco la Liga Comunista iba a transformar el Estado mexicano, ¿cierto? Ni en Colombia las FARC iba a transformar el Estado colombiano. Es decir, bueno, y quizás en el caso de Colombia la fuerza de confrontación al Estado pudo haber sido muchísimo más importante ya en la década, por ejemplo, de los 90 y 2000, mucho más hacia acá, ¿cierto? Pero en el caso de lo que conocemos en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, ni la acción colectiva legítima en las calles, ni la acción subversiva eh, problematizando al Estado de manera armada,
llegaron a tener o iban a llegar a tener, según lo que se observa, la suficiente fuerza para poner dentro de ese marco de contienda política al Estado en crisis, ¿cierto? Más allá de implicar la confrontación, que es la que no se acepta desde ningún punto de vista, ¿cierto? En esos escenarios, pero no es que se estuviese poniendo en entredicho el modelo de Estado. Sin embargo, es a partir de esta contienda política donde se va a justificar, por ejemplo, la creación de la famosa Triple Alianza Anticomunista Argentina, ¿cierto? Con estrategias no solo de tipo anticomunista, sino paramilitar o parapolicial, para que de pronto no lo pensemos en el sentido paramilitar que lo conocemos de Colombia, sino en un sentido parapolicial, ¿cierto? Aunado a estas fuerzas de policía y financiadas por los empresarios y finalmente en una carrera contra los llamados comunistas. A su vez, un desgaste de la legitimidad política después del fallecimiento de Perón, quien asume el poder es su viuda Isabel Perón, pero enfrenta problemas y críticas desde los diferentes sectores políticos, incluyendo el propio sector peronista, que no asume con suficiente legitimidad esa transición en el poder. Y al tiempo también tiene que enfrentar entonces al sector desarrollista y a otros de los sectores del país, y esto implica, sumado a esa crisis económica, pues un mayor nivel de complejidad y de limitaciones en el desarrollo de la política de este país, ¿cierto? Y a esto se le suma un incremento de la participación pública militar, que es lo que mencionábamos de alguna manera, lo que poco a poco fue fraguando o construyendo un ambiente en el que los militares se fueron desmarcando del gobierno y se fueron alineando como un sector en apariencia independiente, capaz de restaurar el orden, ¿cierto? Y eso es lo interesante también, es decir, la prensa política en los tres casos en ningún momento hace una observación que problematice cómo la figura de los militares está tomando cada vez más fuerza. Y si le queremos hacer una analogía, también lo veíamos por allá en lo que nos comentaba ya hace más de un mes el profesor César Ayala en Colombia con el militar Gustavo Rojas Pinilla, ¿cierto? Es decir, hay una exaltación de la figura militar por parte de la prensa en un principio que no se cuestiona desde ningún punto de vista y que, como lo mencionábamos hace un rato, intenta mostrar a la figura de los militares como unos actores pulcros, revestidos de una apoliticidad, ¿cierto? Que no participan como de los intereses que tienen los políticos, los sectores obreros, los sectores sociales. Como que ellos no tienen ningún tipo de interés más allá que ese interés inmenso, que es la patria, ¿cierto? Que es la salvación de la estabilidad del orden público y toda esta narrativa patriótica, pues que la prensa es muy buena en reproducir, ¿cierto? La nación, el progreso, la patria, la estabilidad, el espacio y el orden público, todo aquello que se va perdiendo con la presencia de actores subversivos, de acción colectiva, de protesta social, etcétera. Y en este caso, entonces, como lo mostraba la lectura y también otros elementos, la gran prensa política argentina, en especial periódicos, eh, digámoslo, de amplio tiraje, como Clarín, el de mayor tiraje, La Nación, La Opinión y La Razón, a estar inmiscuidos y van a intervenir de manera directa en los discursos, en la producción de discursos anticomunistas que apoyan el escenario de crisis y la solución militar, ¿cierto? La narrativa de la lucha antisubversiva, de la restauración del orden y de la recuperación de la estabilidad, un poco lo que mencionábamos hace un momento. Esa es la narrativa que se impone, ¿cierto? Que se impone previo al golpe y que es lo que finalmente justifica la existencia de los golpes militares en los tres casos. Es un escenario de crisis, entonces la represión se convierte en un mal necesario, en un mal menor, en un daño colateral, ¿cierto? Que es un elemento pues, que está presente de manera fuerte en estos escenarios. Y aquí aprovechamos para hacer pues como adicionalmente ampliar los comentarios sobre la obra de Marina Franco como una autora arquetípica, referente de esta mirada en Argentina, pues y que adicionalmente
nos permite como pensar estos temas en otros escenarios, en otros países. Ahí vemos uno de sus libros, Un enemigo para la nación, orden interno, violencia y subversión, ¿cierto? Donde, digámoslo, de alguna manera desarrolla muchos de estos puntos también complementarios a la lectura. Por una parte, a nivel teórico conceptual, es un abordaje complejo de la historia reciente, desde la historia política, ¿cierto? Y a nivel temporal se enfoca en el antes, durante y después de este proceso dictatorial de 1976. Revisa la construcción del enemigo político en el sistema político y social argentino, ¿cierto? Es decir, eh, ella, que es un poco lo que planteábamos, ella va mirando cómo ese día a día noticioso eh, lo que ayuda es a construir el enemigo político, que inicialmente tiene una forma de tiene un nombre o una forma en abstracto, ¿cierto? ¿Que quién es? El terrorismo. Y luego lo fácil es a los diferentes grupos, actores que están en la esfera, en el espacio público, en la esfera pública o en la contienda política, ponerlos dentro de ese costal de lo que es el terrorismo. Entonces, primero se constituye ese enemigo político del terrorismo y luego ahí empezamos a meter un poco de actores, agrupaciones, intelectuales que no sean acorde a lo que se busca, ¿cierto? Y finalmente, a todos esos que metemos, o que más bien en este escenario, incluyen dentro de este gran costal del terrorismo, luego se hace factible eliminarlos o perseguirlos o reprimirlos o pasarlos por alguna de las fases de todas estas tecnologías represivas que en Argentina son tan amplias. A su vez, se enfoca en las lógicas discursivas que respaldaron y legitimaron las decisiones más violentas y represivas del país y contribuye a la comprensión de la homogeneidad, heterogeneidad en el análisis de la relación entre prensa, represión estatal y dictadura. Como lo mencionábamos, el interés de Marina Franco transcurre por identificar cómo fue posible que la sociedad argentina llegara a los espirales de violencia que después de varias décadas confluyeron en la dictadura militar del 76. Es decir, y esto es importante, ¿cierto? Porque además está esa mirada procesual e histórica en la que no es que el golpe ocurre hoy o ocurre mañana y el ambiente de opinión y de crisis se comenzó a fraguar una semana antes, sino que justamente estas miradas lo que muestran es el largo aliento o de la configuración de estos escenarios que luego hacen posibles los golpes militares, ¿cierto? Y ahí haciendo un paréntesis, en el caso de Colombia, que actualmente vemos al presidente que constantemente se está quejando porque dentro de su narrativa la prensa lo que hace es construir como la ambientación de un golpe de Estado, de un golpe militar, pues en general uno dice, no, que de pronto qué exagerado está haciendo, ¿cierto? Qué exagerado, considerando de alguna manera la estabilidad institucional de Colombia, mencionar un golpe de Estado, ¿cierto? Que se está fraguando o se está creando el ambiente para un golpe de Estado. Pero finalmente, esto de alguna manera sí recoge un planteamiento hecho como este que hace el presidente y sí se puede decir que recoge como la experiencia de lo que pasó en estos otros países, ¿cierto? En el sentido que no es que la crisis que posibilita la dictadura, el golpe militar contra Allende haya comenzado en agosto del 73, ¿cierto? No es que un mes antes o 15 días antes se hayan comenzado a desarrollar los elementos que finalmente llevaron a que el 11 de septiembre del 73 ocurriera la toma del Palacio Nacional, pues de la Casa de Gobierno Nacional y la muerte de Allende. No, es justamente todo un escenario anterior que se construye lentamente, ¿cierto? Que es lo que en este caso para Argentina Marina Franco revisa y es cómo progresivamente se construye ese enemigo interno. Se le va dando forma, se le va llenando de diferentes adjetivos que hacen que luego, de alguna manera, la opinión pública lo visualice, ¿cierto? Lo visualice de manera, entre comillas, clara, porque parte del elemento de ese enemigo político, y esto ya no solamente lo dice Marina Franco, sino también Micaela Iturralde,
parte de las características es que ese enemigo político no tiene características, es decir, tiene como unos marcos generales, como lo decíamos, el terrorismo, la izquierda, el comunismo, la subversión, eh, en algunos puntos la juventud manipulada, ¿cierto? El discurso infantilista sobre la juventud, pero en realidad no tiene unos elementos concretos. Y entonces ese nivel de abstracción en ese marco general es lo que permite que luego ahí quepan diferentes actores, quepan todos aquellos que se quieren perseguir. Otro de los elementos que muestra es cómo el Clarín, diario asociado con las clases medias urbanas, propugnaba por una salida a la crisis política centrada en la solución desarrollista, no principio, ¿cierto? eh, en un primer momento de la construcción de la crisis. Sin embargo, con el paso del periodo, la perspectiva de un golpe de Estado fue adquiriendo mayores espacios en las páginas de este periódico. Y este es un punto clave, y ya lo mencionábamos. Es decir, la posición del periódico no siempre es la misma, y aunque en un momento le puede parecer que un golpe de Estado es algo exagerado que atenta contra la institucionalidad del país, rápidamente puede ir variando su posicionamiento a un punto en el que dice, bueno, quizás esto es posible, ¿cierto? Porque finalmente es ese ambiente de construcción que se está, ese ambiente de opinión que se está construyendo. Por otra parte, La Nación, impreso cercano a los sectores más conservadores, fue crítico desde el 73 cuando llegó al poder Perón, su segundo mandato, exigiendo que las voces que legitimaban la violencia salieran del gobierno, y a su muerte arreció en sus críticas llamando a la unión de los sectores de oposición al peronismo, ¿cierto? Es decir, ahí también vamos viendo cómo dentro de ese campo periodístico, pues hay unos periódicos que intentan mantener más una posición en apariencia intermedia, moderada, frente a otros que, considerando su nicho, el sector al que están dirigidos y al que representan, son todavía más directos en el llamado a la unidad frente a un régimen político. En el caso de La Razón, periódico coligado desde los años 50 con las fuerzas militares y el sector de la defensa, su lucha fue la antisubversiva, enmarcada en la Guerra Fría con un énfasis en el anticomunismo, ¿cierto? Y entonces esto también nos lo muestra Franco como un elemento de que, claro, el Clarín está dando todo el debate sobre la crisis económica, ¿cierto? Si es cómo son las posiciones del gobierno, y en especial de Isabel Perón, son las posiciones, eh, entre comillas, intransigentes de este gobierno que no entiende, que no visualiza la economía como debe ser, entre comillas, todo esto, las que llevan al problema económico, a esa crisis económica. La nación está centrando su mirada en ese momento previo al golpe en la legitimidad política de quien, digámoslo, de quien hace la transición una vez que Perón muere, que es su vida, Isabel Perón, ya lo decíamos. En cambio, la razón en esa relación con las fuerzas militares, pues pone el énfasis en lo antisubversivo, ¿cierto? En lo que a ese nicho del sector militar le puede parecer, en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto de aquellos años 70, mucho más grave, ¿cierto? La idea de ese anticomunismo, la idea de ese terrorismo que está presente. Eh, y esto implica, como lo vemos en esta imagen de la crónica eh, argentina, ¿cierto? Pues de la crónica periódico argentino, que dice, ganó Argentina, ¿cierto? Ya asumió la Junta, Isabel está custodiada, etcétera, pues implica una decisión editorial también de apostar por unos titulares y de apostar por una manera de presentar el golpe al día siguiente. La Crónica fue un periódico más cercano al peronismo que durante gran parte del periodo sostuvo una actitud, entre comillas, favorable hasta que la muerte de Perón obligó a la transición. Cuando se acercaba el golpe de Estado, la Crónica contribuyó a la construcción de un ambiente político y económico insostenible, ¿cierto? Es decir, pasó de apoyar al gobierno a apoyar el golpe militar, como lo vemos en esta portada. Y La Opinión fue más enigmático en sus posturas y se trató de un periódico orientado a las clases medias intelectuales de izquierda que pasó por varios tópicos en su cobertura informativa, que tuvo varios minutos. Esto como para plantear
insisto, no solo elementos que estaban presentes en el artículo de Marina Franco que leímos, sino también en otros de sus trabajos, porque justamente, y a mí por eso me parece tan relevante, esta autora eh, ofrece esta mirada sobre distintos momentos de esta periodicidad y de esta época, ¿cierto? No se queda solamente en el acontecimiento del día en el que ocurre el golpe de Estado o el golpe militar, sino que ofrece una mirada amplia de ese antes, durante y después, como lo venimos señalando. Lo interesante del análisis propuesto por Franco radica en que rastrea en distintos periódicos el problema de la violencia con relación a los gobiernos. Hace visible que no hay homogeneidad entre los impresos porque tuvieron diferentes posturas frente a los hechos políticos, aunque en términos generales hayan colaborado en la configuración del consenso que hizo posible la dictadura militar. ¿Cierto? Y este es otro aspecto que me parece importante resaltar, es decir, no se puede hablar de homogeneidad en el sentido de que todos tuvieron exactamente el mismo comportamiento. Lo veíamos acá con la muestra o la enunciación de 5 periódicos pertenecientes como a diferentes sectores, hubo diferencias, ¿cierto? Hubo diferencias, pero en términos generales lo que sí puede la autora, o lo que la autora sí señala, es que por las razones que hayan sido, en un caso económica, en otro caso de legitimidad, en otro caso de arraigo en los militares, en el otro de siendo un periódico más proclive a la izquierda que se siente traicionado por la transición en el poder, de quien consideran que no es la legítima ostentadora de ese poder una vez que muere el líder político, entonces hay una traición ahí ideológica, sea la razón que sea, cierto, finalmente terminan apoyando la configuración de ese consenso que hace posible esa dictadura militar, de la forma como lo plantea la autora. Esto como para, insisto, plantear de manera muy general los elementos del caso de Argentina. Y damos ahora entonces como el paso al caso de Chile, ¿cierto? También como tratando de mantener la misma estructura y señalando cómo justamente lo planteábamos dentro de esos elementos comunes, cómo en esta situación política que antecede el golpe de 1973 se presentan eh, muchas reiteraciones de las que 3 años después se ven en Argentina, ¿cierto? Obviamente, cronológicamente están ubicados de forma cercana, pero uno es después del otro. El ascenso de la Unidad Popular implica la presentación de Salvador Allende como un marxista, comunista, peligro nacional y continental, ¿cierto? Y esto ya lo veíamos o lo adelantábamos, y esto es muy fuerte en el caso de Chile, es tan fuerte que la prensa chilena logra que sea a su vez la imagen que se produce hacia el exterior. Eh, Cuando yo hice la tesis de maestría, hice una revisión justamente de uno de los casos que revisé fue la Unidad Popular visto desde la prensa mexicana. Y es exactamente la reproducción de las publicaciones del Mercurio, de las publicaciones de esa prensa política de Santiago. Y entonces la idea desde las campañas, recordemos que Salvador Allende no llega en su primera campaña política, ¿cierto? Entonces ya es una figura que aparece con anterioridad y que se comienza, sin ser la figura más protagónica, sin ser quien más opciones tiene en las campañas anteriores, se comienza a mostrar como el marxista, ¿cierto? Y por eso el candidato cristiano antes de las elecciones en las que finalmente gana Allende es mostrado como esa posición intermedia, ¿cierto? Porque a Allende justamente se le comienza a marcar mucho con estos elementos del marxista, el comunista, el peligro nacional y continental, el amigo de Fidel, ¿cierto? Esa amistad dañina, entre comillas, para un líder político en un país como Chile, ¿cierto? Que era esa amistad con Fidel que además le va a hacer muchísimo más daño cuando siendo presidente va a hacer la visita oficial, que la prensa chilena se va a encargar de explotar mucho este asunto, ¿cierto? El presidente está preocupado por recibir a Fidel Castro mientras que la economía está tambaleando, mientras que no logramos estabilidad en estos sectores, etcétera. La Unidad Popular gana las elecciones, pero en ningún momento consolida su proyecto político. Tiene una gobernabilidad muy endeble y cuenta con un apoyo inicial
muy relativo por parte de la prensa política, ¿cierto? Digamos lo que, esta es una característica también clave en este proceso y es que si Allende gana y la Unidad Popular con esta coalición de partidos logra imponerse, pero no es una victoria apabullante, ¿cierto? Es una victoria que se logra, pero no es, digámoslo, una victoria que garantice una gobernabilidad y una gran legitimidad y una gran posibilidad de acción, sino que justamente es parte de la tarea que va a tener ese gobierno una vez inicia, poder tener mayor gestión y control del Congreso, ¿cierto? Lo que claramente no logra. Pero que implica que si bien se ganaron las elecciones, como lo decimos acá en la nota, si bien se ganaron las elecciones, la consolidación del proyecto político no se logra en los siguientes 2 años y pico, sino que justamente lo que se va a incrementar es la inestabilidad y la crisis de ese proyecto político, ¿cierto? La figura de Allende representada como moderada en la izquierda en algunos momentos. Y esto nos marca entonces este contexto social entre noviembre del 70 y septiembre del 73, en donde se configura este ambiente de crisis social y política, ¿cierto? Que son los mismos, que son, no digamos los mismos, pero son muy parecidos los elementos a lo que ya mencionábamos en el caso de Argentina. El problema de la economía y la inflación, los diferentes paros de los sectores obreros y trabajadores y transportadores, y la prensa, finalmente, la sobredimensión mediática de las tensiones políticas y de los vínculos de Allende con la izquierda, entre comillas, también mal vista del momento, ¿cierto? Porque Fidel Castro ya ha dado ese famoso giro hacia la izquierda, eh, pues más radical, más soviética, si se quiere, y entonces ya cada vez es muchísimo más mal visto dentro de las grandes, eh, digámoslo, casas periodísticas, ¿cierto? Entonces los vínculos de Allende con Castro son sobredimensionados por la prensa. Y cualquier manifestación que en su visita hace Castro o que hace un líder como Fidel Castro en otro escenario en relación a Chile, en relación a Allende, lo que ocurre es que es sobredimensionada, se presenta de una manera como intervención, como que está tratando de intervenir en la política, etcétera, etcétera, en la política nacional. Este ambiente lo que hizo fue crear las condiciones propicias para que el golpe de Estado fuera perpetrado en septiembre del 73, ¿cierto? Son 2 años, casi un poco más de 2 años, entre noviembre del 70 y septiembre del 73, en los que se promueve la configuración justamente de este escenario de crisis social y política. Y acá también vemos, ¿cierto?, cómo la prensa política en Chile tiene en el Mercurio, así como en Argentina está Clarín, como ese gran impreso que tiene, es el de mayor tirada, el de mayor circulación, el de mayor capacidad de relacionamiento con el poder político, por su poder a la vez económico, tiene como ese elemento clave en la construcción del discurso de crisis social y económica. Y por eso les decía acá, pueden encontrar como recomendación, pues por ahí para cuando tengan el rato, en YouTube este documental que se llama El Mercurio Miente, ¿cierto? En el que justamente los investigadores del área de la comunicación, pero también con perspectiva histórica, están mostrando cómo en diferentes etapas de este proceso de construcción y de ambientación del golpe militar, el Mercurio miente en la forma de presentar la información sobre lo que está ocurriendo en el país y también miente en la manera de dimensionar y darle mayor alcance a las situaciones propias de crisis política, económica que pudieran estarse presentando con cualquier gobierno, ¿cierto? Pero el dueño de Mercurio lo que hace es sobredimensionar y promover la sobredimensión de estos problemas, ¿cierto? En parte porque justamente representa un sector económico y empresarial muy diferente al que estaba en el gobierno en ese momento. El papel de la prensa en legitimar la represión como respuesta a la amenaza comunista que, si decíamos que en el caso de Argentina, el caballito de batalla va a ser la idea de terrorismo, 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 en el caso de Chile es la idea de comunismo. Entonces, el comunismo que, a través de la figura del presidente, un marxista, eh, va a impregnar al resto de la sociedad.
Y entonces esto nos permite, como lo señalaban Miranda y Retamal, ¿cierto? En el periodo de la Unidad Popular y luego eh, Bermejo y Porat en el periodo posterior al golpe, mostrar que en efecto hay una diversidad de impresos, pero en Chile en ese momento, pero entre todos es el mercurio el que tiene, digámoslo, el nivel de impacto en la esfera pública mucho más amplio, ¿cierto? Durante 1971 fue crítico con la actuación de Allende frente a los problemas de abastecimiento de alimentos y a partir del 72 comenzó a llamar a las fuerzas de autodefensa y a las Fuerzas Armadas para que intervinieran bajo el sofisma de resguardar la institucionalidad. Es decir, acá lo vemos en esta nota y es justamente esa idea, ¿cierto? Que comienza a promover la prensa y el Mercurio, en el caso chileno, ante la crisis amplia y generalizada que se vive en el país, si hay un actor que acaso pudiese solucionar el problema y garantizar el respeto y la defensa de la institucionalidad, pues son las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y ahí, casi que sin que las Fuerzas Armadas se lo abroguen, comienzan la prensa a darles o a darle a las Fuerzas Armadas ese rol importante que luego sí asumen, ¿cierto? Como de defensores o de garantes de esta institucionalidad. Entre finales del 72 y durante el 73, el Mercurio se enfocó en construir un ambiente de guerra civil, incentivando la dicotomía entre marxismo y fuerzas militares, ¿cierto? Estos binomios que son tan propios de la capacidad de producción discursiva de la prensa. Por un lado el marxismo, aunado al comunismo, y por el otro las fuerzas militares, aunadas a la estabilidad de la institucionalidad. Y Permedio y Borat también muestran que posteriormente, eh, si bien en su conjunto y en términos generales los periódicos inicialmente concuerdan o defienden el régimen de Pinochet, porque primero de la Junta Militar y luego de Pinochet, porque lo consideran como una respuesta legítima y necesaria, poco a poco se van a ir estableciendo más bien unas dinámicas de autocensura que lo que buscan por parte del gobierno de Pinochet es que la prensa eh, deba mantener su posición inicial y que el costo de cambiar esa posición inicial de cara al régimen militar sea mucho más alto, o sea, mucho más elevado, ¿cierto? ¿A través de qué? Justamente de las prácticas de autocensura que constantemente están presentes en la prensa y cuáles son esas prácticas de autocensura. No referirse al asesinato de los líderes de los partidos políticos, no referirse a lo que había ocurrido el 11 de septiembre y los días posteriores en el Estadio Nacional, no referirse a estas situaciones, ¿cierto? No, no referirse ni en ese momento que ocurrieron, ni posteriormente evaluarlas y volver sobre ellas, ¿no? Declararlas o poner un manto de silencio, que esta información no aparezca en las páginas periodísticas como una forma de justamente de evitar que se discuta en la opinión pública estas situaciones. Adicionalmente, Bernedo y Porat eh, clasifican o caracterizan la prensa chilena en este momento como en cuatro grupos. Ellos lo mencionan así, perteneciente. Un primer grupo que es la prensa perteneciente a los grupos empresariales, eh, la prensa perteneciente a grupos políticos y lo que él llama, o ellos, más bien, la prensa de estilo serio y de corte popular, ¿cierto? Y plantean lo siguiente, la prensa chilena tuvo durante los años 60 una tendencia a defender las instituciones democráticas y respetar los resultados electorales. Sin embargo, digamos lo que hasta ahí se mantenía una lógica de desarrollo institucional estable, ¿cierto? Que intentaba, digámoslo, mantener un cuidado por las prácticas democráticas, las instituciones, la idea de estabilidad política por encima de cualquier cosa, ¿cierto? Pero, o sin embargo, con el avance de la década del 70, hubo un cambio por una prensa que daba información maniquea, injuriosa y de alto compromiso ideológico, lo que proponen estos autores frente al comportamiento de la prensa chilena
en este periodo. Y Miranda y Retamal, que era justamente la lectura que habíamos dejado, y frente al caso chileno, como ustedes se dieron cuenta, se está centrando particularmente en el tránsito desde el 70 al 73, cómo se consolida la unidad popular y cómo no se consolida la unidad popular y cuáles son esos temas que se están debatiendo eh, entre el 70 y el 73 y cómo, y es interesante de lo que ellas plantean en este artículo de la revista chilena Izquierdas, y es cómo hay una contrahipótesis, que es la que plantean ellas, y es que el nivel de politización no fue necesariamente el que llevó al nivel de polarización que justificó el golpe de Estado, ¿cierto? Y es como que es contrahipótesis en la medida, o así lo proponen ellas, en la medida en que se asociaba que la sociedad chilena estaba muy politizada, y ellas dicen, en efecto, sí, estaba muy politizada, y nos muestran ahí unas tablitas, unos gráficos donde muestran cuáles son los temas que se discuten, cuáles son los actores que más aparecen, ¿cierto? Pero no es que esta politización necesariamente se haya convertido en una polarización que tenía que terminar en un golpe de Estado, en términos generales de la sociedad. Ella dice, el problema es que la polarización se intensifica, se fortalece, es al nivel de las élites, es decir, no es la sociedad chilena, sino en el nivel de las élites donde la polarización es mucho más o se incrementa. Y por eso nos dice, la polarización política a nivel de las élites es innegable y es a ese nivel desde el cual se articuló y se llevó a cabo el desenlace del golpe de Estado al gobierno de Allende en el 73, ¿cierto? Es decir, el problema no es la politización, eso también lo vemos en nuestros países en periodos mucho más recientes, ¿cierto? El problema es qué o qué formas o cómo qué tipo de transformación adquiere esa politización hacia polarización y cómo esa polarización a la vez se manifiesta en acciones de los diferentes actores que están en la contienda política. Y ese era como el planteamiento también en términos generales del caso de Brasil, y entrando en diálogo pues, con el texto de Miranda y Retamal y de Bermejo y Porad y de Mota, y, y de Mota, que es el caso de Brasil, ¿cierto? Que sería como también mantener esa lógica de cuáles son esos antecedentes al golpe del 64 contra Joao Goulart. Eh, Justamente los mismos, ¿cierto? Es el planteamiento de un escenario de crisis política y polarización ideológica que presenta a este líder político como un líder de izquierda, como un amigo de los sindicatos y como un defensor de reformas sociales y de alguna manera se echa o se gana la enemistad de actores e instituciones muy importantes, como la iglesia, el empresariado y los militares que lo van a ver justamente años más atrás de los casos de Chile y Argentina, esto es en el 64, unos años antes, como un riesgo comunista, ¿cierto? Es decir, en los 60 sabemos que si en los 70 todavía está presente la amenaza comunista como eh, digámoslo, herramienta que permite gestionar todo esto que tiene que ver con la opinión pública, pues en los 60 está en su punto de auge. El papel de la prensa en la narrativa del orden y progreso frente a la amenaza comunista. Es decir, este líder que es de izquierda, que es amigo de los sindicatos, que es proclive a las reformas sociales, es además comunista y nos lleva hacia ese comunismo. ¿Quiénes entonces podrán abanderar el camino hacia el progreso o retomar el camino hacia el progreso? ¿Sí? Pues parte de lo que la prensa se promueve y pregunta justamente en ese escenario que antecede al golpe militar. Acá vemos algunas, al lado izquierdo vemos algunas de las portadas del golpe, posteriores al golpe militar del 64, ¿cierto? Acerca de que se está generando una rebelión en las calles, eh, y de que, digámoslo, el militar que accede después de Goulart lo que hace es restablecer el orden de la democracia, ¿cierto?
en esta lógica. La gran prensa política en apoyo al régimen militar. Periódicos como Estado de Sao Paulo, Folha de Sao Paulo o Globo inicialmente apoyan a la dictadura. Cómo estos medios validaron el uso de la represión como respuesta a la crisis, ¿cierto? Que es justamente ese elemento común que vuelve a estar ahí presente. Al principio, la mayoría de la gran prensa de Brasil apoyó el golpe de Estado contra Goulart a partir de algunos acuerdos entre los editores y la facción más liberal de quienes apostaron por la dictadura. Y acá vemos también otras imágenes y los discursos políticos de esta gran prensa brasilera o de Brasil sobre qué hacen énfasis, sobre la idea de orden público y paz social, ¿cierto? La idea de recuperar el orden público y la paz social porque se han perdido en el gobierno comunista y la narrativa en los medios que justificaba la represión estatal como defensa de la estabilidad, justamente en conexión con esta idea de orden público y de paz social. Pero nos señalan los autores que en los meses posteriores al golpe de Estado, la gran prensa en Brasil sí se va a dividir en dos bloques mucho más visibles, ¿cierto? Por un lado, o Estado de Sao Paulo, Jornal de Brasil, Folha de Sao Paulo y O Globo, y por el otro, el Correo de Maná y Última Hora, ¿cierto? Que son los que se van a mostrar un poco más eh, reticentes posteriormente al golpe de Estado frente a la dictadura militar. Acá vemos cómo el correo de Maná eh, tiene la editorial que es Fora, ¿cierto? Que es fuera, y justamente lo que está diciendo es fuera a João Goulart. Mota concluye que la gran prensa de Brasil, en su mayoría, apoyó el golpe de Estado y sirvió como productora de representaciones de legitimidad para el nuevo régimen en el transcurrir de la década de los 70. Perdón. Incluso aun cuando hubo diferencias profundas en la relación entre despliegue autoritario contra los comunistas con lo que la prensa estaba en consonancia y restricción de las instituciones liberales, de manera puntual la libertad de prensa, que afectaba los intereses de las casas editoras, obligándolas a convivir con prácticas de autocensura, de censura y autocensura. Esto lo vemos en la lectura de Mota. Es muy breve la presentación de este caso de Brasil, que es, eh, digámoslo, mucho más concreto en lo que planteábamos, pero que nos lleva finalmente, mirando de manera muy panorámica estos tres escenarios, como a pensar regularidades o elementos comunes, como lo decíamos en un principio, ¿cierto? Alrededor de esta lógica de represión y prensa y algunas de las cuales son estas tres que les planteo a continuación, ¿cierto? Regularidades que permiten identificarse en la comparación de estos tres casos, aunque sea todavía por encima. Primero, la prensa en la construcción de consensos de posibilidades, lo decíamos todo el tiempo en esta presentación, lo reiteramos. La prensa produjo y sumó elementos a los que ya ponía en discusión con otros actores. No solo es la prensa, quiere decir esto, ¿cierto? No solo es la prensa, son otros medios de comunicación, son la iglesia, son el empresariado, que también están promoviendo estos discursos, pero la prensa tiene la posibilidad como vocera, que se autorrepresenta como vocera de la opinión pública, de configurar el ambiente de opinión pública, ¿cierto? De sumarse a esa configuración y como de amarrar ese ambiente y de posicionar esos discursos que finalmente son los que están haciendo que en el marco de la crisis se considere que ese gobierno militar que viene y luego la acción represiva del gobierno militar se justifica o es aceptable, ¿cierto? Se volvió probable en la opinión pública e incluso legítimo el uso de la fuerza estatal para controlar los grandes problemas de que se estaban presentando en cada una de las sociedades en mención. Es decir, la prensa construye este consenso de posibilidad en Argentina, en Chile, en Brasil, pero también en lo que alcanzábamos a ver en algunos momentos de Colombia y de México, y luego ese consenso de posibilidad lo que dice es la represión estatal es posible y la acción militar que promueve o que genera esa represión estatal es legítima en la medida que lo que busca es la defensa de eso sagrado que es la patria, ¿cierto?
eso que está por encima de todo, que es la patria, la república y los valores de este tipo. Entonces, ese sería como una primera regularidad a mirar. Una segunda regularidad o elemento común tendría que ver con que la prensa en estos contextos de polarización política mantuvo un comportamiento estratégico con sus intereses ideológicos, pero también corporativos, ¿cierto? Y esto lo marco porque también ocurre, sobre todo pues en el caso de Argentina y de Chile, que lo mirábamos con más detalle, donde justamente, y lo mencionábamos, Clarín y Mercurio tienen una posición muy clara en un principio frente al apoyo al gobierno militar y luego se van distanciando no solamente en función de su posición ideológica, sino también en función de su posición empresarial, ¿cierto? Entonces, entre tanto, el apoyo al gobierno militar fortalece la posición empresarial del medio, pues hay un mayor apoyo en las páginas periodísticas. Cuando se consiguen algunos, digámoslo, algunas de las metas, por ejemplo, en el caso de Clarín, comprar papel prensa o ser accionista, gran accionista de papel prensa, que es así por encima, pensémoslo como PIPSA, digámoslo, el comercio del papel, ¿cierto? Y ser accionista en medio de una negociación ahí con el Estado. Luego, esto sí permite un mayor nivel de autonomía, ¿cierto? Entonces, esto simplemente como para plantear que no se trata solamente del posicionamiento ideológico clásico editorial del periódico, sino también de esa empresa periodística que se está moviendo en función de qué le conviene más en el marco de unos mercados periodísticos, como lo dicen Halil y Mancini, de tipo liberal capturado, ¿cierto? Es decir, en el que el mercado no tiene la suficiente capacidad de autorregulación para que haya unos actores que en un momento venden más, hayan otros actores que en un momento venden menos, pero que se mantengan ahí, sino que es un mercado que existe en tanto tiene el apoyo del gobierno de muchas maneras, con papel, con subvenciones, con subsidios, con apoyo, ¿cierto? Pero no es un mercado con una autorregulación que pueda existir plenamente, porque entonces las empresas periodísticas, con solamente sus suscriptores y su publicidad, no alcanzan a ser actores competitivos en esos mercados liberales de la prensa. Esta mirada, esta regularidad permite ahondar en las explicaciones que aseguran que la prensa asume sus posicionamientos en función de una línea editorial ideológica, ¿cierto? O ir más allá, justamente, sin tomar en consideración que actúa como una empresa periodística y que, por lo tanto, ve en el campo periodístico un espacio comercial. De ahí que sus acciones respondan a una lectura empresarial de qué puede traerle más beneficio en el corto, mediano y largo plazo, y no exclusivamente en el posicionamiento de cara al conflicto político, que claro que está presente, ¿cierto? Y claro que marca mucho, como lo veíamos ahora con Franco, si la nación es del sector militar o si Clarín es del sector clase mediero, pero también marca muchísimo también la posición empresarial, ¿cierto? Y qué le genera más o menos ganancias de cara a ese escenario político económico. Y una tercera regularidad o eje de comparación que tiene que ver con la prensa como mediadora y difusora de ideas y conceptos claves en la dinámica de la represión estatal en la opinión pública, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Es decir, tanto Clarín como los periódicos brasileños, como los periódicos chilenos y también los colombianos y los mexicanos, en lo poco que alcanzamos a ver de manera muy panorámica en estas sesiones, lo que muestran es que la prensa asume una vocería sobre conceptos y lenguajes políticos con nociones como orden público, enemigo interno, espacio público, terrorismo, patriotismo, antipatriotismo, etcétera, ¿cierto? Que son los que de alguna manera se utilizan, ese es el lenguaje político que se utiliza en toda esta gran prensa, estos diferentes casos que hemos repasado para promover el ambiente de opinión en el que justamente la violencia política se desencadena como una situación, si bien no querida, no anhelada, como una situación normal, ¿cierto? Una situación que, pues finalmente, ¿qué más se va a hacer si esa es la única opción que queda? En los diarios de la gran prensa política, estos conceptos cumplen la función
ese demo sobre la función semántica de nombrar la crisis y prometer la estabilidad, ¿cierto? Es decir, se nombra la crisis con terrorismo, con enemigo interno o comunismo, y a la vez se promete la estabilidad con recuperación del espacio público, con recuperación o defensa del patriotismo, con triunfo sobre los antipatriotas, etcétera, etcétera. Ese sería como de manera eh, breve los elementos de estas lecturas y sobre todo estos casos, así de manera panorámica sobre lo que planteábamos. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna observación que quisiera sumarnos en este punto. Bueno, si no hay como un comentario, alguna inquietud, alguna observación, algo que plantear, eh, quiero también mostrarles esta última diapositiva que tenía, que tiene que ver pues con, cierto, como con la última parte que faltaría para cerrar el curso, que como lo decíamos inicialmente, tiene que ver con una actividad final que no es algo extenso, que no es algo, pues en mi opinión, que llegue a complicarles sus actividades y su agenda académica y laboral, sino que simplemente quedar con algún tipo de reflexión final y un poco que recoja hasta donde se pueda y hasta donde también sea parte del interés de ustedes, por supuesto, como aspectos valiosos de estas, finalmente no fueron 12 sesiones, sino 9, de estas 9 sesiones y del repaso por especialmente los casos de Colombia y México, pero también eh, digámoslo de manera muy panorámica hoy con estos escenarios que veíamos, ¿cierto? Entonces, como lo decíamos inicialmente, esta actividad final es un documento eh, de unas 3 cuartillas, ¿cierto? Y un máximo de 5, ¿cierto? Porque tampoco, insisto, la idea es que sea un documento demasiado amplio, sino algo muy concreto que nos permita simplemente como cerrar el curso, como mirar qué queda, ¿cierto? Qué balance se puede hacer en función de esta relación, que puede ser, insisto, una reflexión, un escrito tipo ensayo, eh, o si les parece también digamos, un diálogo de literatura a partir de algunas de las lecturas que se propusieron, ¿cierto? Qué sé yo, cómo dialoga una lectura del caso de Colombia con México, con una de las de hoy, cómo conjeturar ahí cosas y explorar ideas, ¿cierto? Y eh, esta actividad final, la idea es pedirles a ustedes que por favor me la entreguen o me la envíen al correo o al formulario. Les pongo el correo y el formulario porque hay algunos compañeros y compañeras pues, que han tenido siempre hay problemas con el formulario, entonces están las dos opciones. Eh, el próximo martes, que sería 19 de noviembre, ¿cierto? Ya con eso, eh, considerando de las 9 sesiones, que quienes hayan asistido mínimo a 7, que sería como ese 75%, y la actividad final sumadas a las actividades, poder pedirle a la Coordinación de Investigaciones y a la División de Asuntos Profesionales que nos certifique el curso, ¿cierto? Insisto, es una actividad desde mi punto de vista sencillo, pero quieres como eh, leer algunas de sus reflexiones sumadas a las actividades que se han venido compartiendo semana a semana. Igual ahí está mi correo, ya ustedes lo tienen, cualquier inquietud eh, me la pueden escribir por ese medio. Yo creo que les he contestado las veces que me han preguntado diferentes aspectos y quiero compartirles además eh, los diferentes enlaces como esta última sesión, ¿cierto? El enlace de la asistencia de hoy,
el enlace de la actividad de estas lecturas que teníamos para hoy, también como lo habíamos venido haciendo, y el enlace de la actividad final, ¿cierto? Como que tengan estos tres enlaces, igual se los voy a enviar al correo más tarde también, pero ya los voy a compartir acá. Y por último, un último enlace, que es como un formulario de retroalimentación, eh, que les pido pues que ahí me, me regalen una retroalimentación en función del curso, de la metodología. Yo en algún punto me cuestiono mucho si la metodología virtual si es la más práctica, ¿cierto? También, bueno, si los contenidos sí estuvieron bien balanceados, en fin, aspectos que como siempre se pueden tener como oportunidad de mejora en un curso de estas características abierto y tan heterogéneo en sus participantes y en una modalidad tan específica como esta virtual, ¿cierto? O ese también es el espacio en el que ustedes pueden eh, señalarme y se los agradecería si finalmente no es la metodología adecuada, bueno, el tipo de contenidos, etcétera, ¿cierto? Son como los enlaces que están ahí presentes para hacerlo envío solamente, no, sí se lo envío a todos, para que los tengan ahí y que se los también comparto en el correo junto con el enlace a YouTube para quienes, por ahí dos compañeros que me dijeron que no podían definitivamente estar el día de hoy. No sé si hay alguna duda o alguna inquietud sobre esta actividad final que se pueda resolver en este momento o me escriben luego si surge la inquietud. No sé si hay algún comentario o algo que se quiera señalar al término del curso. Eh, Insisto, el propósito del curso tenía una mirada panorámica, ¿cierto? Una mirada general, como ustedes lo notaron, y todavía quedan posibilidades de seguir pensando un curso que mire América Latina, ¿cierto? Por supuesto Centroamérica, y eso tiene que ver con que yo no manejo para nada los casos centroamericanos, es parte de lo que quisiera eh, acercarme, porque finalmente es en el mismo periodo de toda esta política eh, de seguridad nacional promovida por Estados Unidos, ¿cierto? En los años 60, 70, la Guerra Fría, y todo esto también marca mucho este escenario de relación entre prensa y violencia, ¿cierto? También sería una oportunidad para conocer cómo funcionó y seguramente para encontrar muchos de estos elementos comunes, como los hemos encontrado en los casos que hemos abordado. Bueno, si no hay comentarios, por acá veo que no hay. Acá pregunta Maribel, ¿hay algún formato específico en cuanto a tipo de letra, tamaño, etcétera? Sí, es en el enlace cuando lo abren ahí aparece, pero es básico, ¿cierto? Es Arial 1.5, Arial 12 a 1.5 y en formato Word o PDF, ¿cierto? Se sube al formulario y como una estructura que también ahí está mencionada, como de introducción, desarrollo, conclusiones. Obviamente tres cuartillas sabemos que es simplemente como pinceladas de una reflexión, ¿cierto? No es el gran ensayo, sino pinceladas de una reflexión en función a si esta relación que se quería problematizar de alguna manera sí se problematizó, ¿cierto? Eh, es ese aspecto, ¿cierto? Igual ahí quedan los enlaces, como les digo, se los comparto. Eh, si no hay alguna otra inquietud, daríamos por terminada esta sesión y daríamos pues por terminada como esta primera versión piloto, así la quiero pensar, de este curso, agradeciéndoles mucho a ustedes quienes estuvieron pues en las sesiones, también agradeciéndoles la comprensión con las sesiones que finalmente no se desarrollaron. Y bueno, de verdad que muchas gracias por su tiempo, por sacar este espacio los martes de entre hora y media, 2 horas y media, ¿cierto? Que no era sencillo. Eh, y bueno, espero que de alguna manera, a pesar de que queden temas en el tintero,
casos que se deberían abordar con mayor nivel de profundidad. De todas formas, algo deje el curso y esta perspectiva de la relación prensa, violencia, historia política, que a mí en lo particular es como lo que me mueve a nivel investigativo, pero que sé también aquí de alguna manera muchos de ustedes tienen una relación directa en sus investigaciones con la prensa, por un lado, ¿cierto? O la prensa política o con la violencia política, ¿cierto? Entonces también ahí de alguna manera algún nivel de interés se podía generar. Nuevamente, ya para finalizar, les recuerdo que este curso virtual lo ofrecimos a través de la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con apoyo de la División de Estudios Profesionales y en el marco de la estancia postdoctoral que yo estoy realizando en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias.